Bueno, para seguir con la sesión de esta tarde, yo sigo hablando, ya que me he enrollado aquí, pues ya voy a llamar a las dos personas que están en la mesa redonda. Elena Pérez Gallardo, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, y Ana Cabrera, que trabaja para Tour España, es la encargada de todos los proyectos. Lo que hemos dicho nos lo va a criticar porque hemos dicho cosas que no da tiempo a criticarnos todo lo que hemos dicho. Pero bueno, os presento a ambas. Ambas van a poner una pequeña presentación, os van a contar un poco lo que hacen ellas y vamos a intentar crear un pequeño debate en torno a sus comentarios. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a Paradores, a la Universidad Complutense, los cursos de verano y, por supuesto, pues a los directores de este curso por invitarme. Que entiendo no solo es por la gran amistad que me une a Herbert, a uno de sus directores, como el hecho de, bueno, pues de ser directora de un grupo de investigación que se dedica a la figuración y a la historia de la arquitectura y que actualmente, dentro de esas actividades, pues soy la responsable de un proyecto de investigación que tiene por título El pasado en el presente, usos, restituciones y restauraciones de la arquitectura. Por lo tanto, el argumento de los paradores entra perfectamente dentro de estas líneas de trabajo y son efectivamente un ejemplo paradigmático de cómo, de alguna manera, a lo largo de estas sesiones, en la ponencia esta tarde tanto de Herbert como de Diego, pues hay una serie de observaciones muy interesantes, ¿no? Analizando y preparándonos esta conferencia, pues siempre nos damos cuenta, ¿no? de cuestiones que forman parte de nuestra formación como historiadores del arte, pero que como que cobran sentido, ¿no? A través de estos ejemplos. La red de paradores, como se ha ido desvelando en esta jornada, y su ejemplo verdaderamente notable, tiene que ver mucho precisamente con la arquitectura, con la restauración, pero sobre todo, y en lo que a mí me interesa, con la renovación arquitectónica que ha incorporado sobre todo el lenguaje contemporáneo sin abandonar evidentemente su vocación patrimonial. Este giro, evidentemente, responde a cuestiones de demandas turísticas y también a una sensibilidad arquitectónica que entiende la conservación arquitectónica y artística como un diálogo, no desde luego con una idea de congelar ese patrimonio. Uno de los grandes problemas que tiene sobre todo la conservación arquitectónica es el hecho de que si un edificio no se utiliza, se abandona, desaparece. La principal funcionalidad del arte, de la arquitectura, es precisamente ese carácter eminentemente práctico y de uso que tiene, ¿no? Por lo tanto, ese reto que ha tenido siempre Paradores, el de insertar nuevas arquitecturas en contextos históricos o naturales de alto valor, sin desvirtuar su identidad, aportando calidad arquitectónica, sostenibilidad y singularidad, como también hemos visto esta mañana. Desde luego, esta red de paradores es un campo privilegiado para arquitectos, para historiadores, para conservadores, ¿no? Y además es muy interesante cómo se ha utilizado el lenguaje arquitectónico. La historia de estos 100 años de paradores que sirve también para elaborar una propia historia de la restauración arquitectónica española y de la arquitectura contemporánea española. Diego nos mostraba algunas imágenes de esa red de albergues, ¿no? Una red de albergues, y hoy en la comida comentaba muy acertadamente Ana, cómo algunos de los mejores ejemplos de arquitectura racionalista se concentran en esas arquitecturas, ¿no? Una arquitectura racionalista que curiosamente se concentra en esa tipología y muchos años después, décadas después, podríamos decir, en las ciudades de nueva población franquistas, siguiendo el modelo de la arquitectura italiana, ¿no? Una cuestión también curiosa, y ya adentrándonos en el primer ejemplo, gracias, que es precisamente este parador de Gredos al que todos evidentemente nos tenemos que remitir y que referir en esta sesión, ¿no? 1928. Es el primer parador, pero además es el contexto que también nos lo explica, ¿no? Como decía antes, todos cuando hemos preparado esta ponencia nos hemos empezado a dar cuentas. Claro, esta es la misma fecha prácticamente en la que comienza a construirse la Ciudad Universitaria de Madrid.
Estamos hablando del periodo de Alfonso XIII, pero también estamos hablando del periodo del marqués, efectivamente del marqués de Valle Inclán, pero también de un personaje fundamental en cuanto a las leyes de patrimonio, a la protección de las obras artísticas, que es Ricardo de Orueta, que fue un referente en cuanto a las leyes de patrimonio y de protección. Es el momento de, ya se está gestando la famosa Edad de la Plata, la institución libre de enseñanza, es decir, toda una serie de instituciones, la formación de grandísimos historiadores del arte, es decir, parece que es un momento como feliz, ¿no?, de encuentro feliz, que también explica el interés por utilizar esta serie de edificios históricos y evitar su desaparición. Remontándome a unas palabras de un queridísimo historiador del arte para mí, que es Juan Antonio Gallanuño, en una obra fundamental que es La arquitectura en sus monumentos desaparecidos, decía que en realidad las mayores pérdidas del patrimonio arquitectónico español se habían producido en tiempos de paz, no en tiempos de guerra, ¿no? La desidia, el abandono, el desinterés. Por lo tanto, por eso esta iniciativa de paradores resulta fundamental. El ejemplo, el primero, del parador de Gredos, que no solamente surge de esa iniciativa del reinado de Alfonso XIII, que por un lado pretende ofrecer un alojamiento digno en esta zona de un altísimo valor paisajístico y que se convierte en un proyecto de Estado, como otras muchas obras del reinado de Alfonso XIII, y además también es un lugar de bastante significación, podríamos decir, histórica. Debemos recordar que es en su Salón de los Ponentes en el que se celebraron varias sesiones para la redacción de nuestra Constitución española. Es decir, todos estos lugares se convierten, tienen esa idea de... hablábamos antes de las obras de arte y de esos diálogos que existen entre las obras de arte. Las obras de arte en realidad no tienen tiempo, no tienen cronología, nos hablan constantemente, no pertenecen solo a un periodo. Y el ejemplo de paradores, de sus obras, de sus remodelaciones, restauraciones, son un claro ejemplo de esto que estoy diciendo. Junto con el primero hay otra serie de maravillosos ejemplos. Antes nos mostraba, nos ha ilustrado Herbert maravillosamente bien la historia de este mítico parador de San Marcos de León, ¿no? A mí me interesa fundamentalmente, a partir de analizar esa intervención de Mina Bringas, de Teberia Arquitectura, fundamentalmente concentrándose en ese atrio, en el que, lógicamente, el proyecto parte de un diagnóstico claro, que es recuperar la espacial original del antiguo monasterio, eliminando las alteraciones introducidas en los años 60 y 70, que distorsionaban de alguna manera esa tipología característica medieval de las crujías perimetrales en torno al patio central. Esta operación se articula en torno a esta creación de un gran atrio cubierto, que actúa como, podríamos decir, un corazón simbólico de la propia arquitectura, también como un espacio de luz, evidentemente, y que va a acoger espacios, podríamos decir, que contemporáneos, que no existían en los tiempos en los que el edificio fue construido, ¿no? Pues la cafetería, espacios de carácter más contemporáneo, lugares de encuentro, de reuniones, pero que está inspirado, sin ninguna duda, es una reinterpretación muy evidente del concepto, pues, de domus clásica, de arquitecturas y tipologías que unen lo antiguo con lo contemporáneo, ¿no? Y, evidentemente, uno de los ejes fundamentales de esa intervención es la restauración y la reposición de numerosas obras, como el mural Cielo de Lucio Muñoz, que pueden ver aquí, ahora suspendido sobre ese atrio, o también la colocación de obras como El nacimiento de Cristo de Juan de Juni, y en total, por lo que he podido leer, pues cerca de 500 obras que conforman este magnífico parador. Desde luego, desde el punto de vista funcional, la reforma, que por un lado reduce el número de habitaciones para intentar, podríamos decir, que evitar un turismo de masas, pero que creo que en la reforma que se está planteando más recientemente es precisamente la incorporación de una parte del espacio contiguo para ampliar esas zonas de habitación, ¿no? en esa segunda fase, ¿no? Pasa a la siguiente. Otro de esos ejemplos podría ser el parador de Corias, Asturias, un parador en el que interviene un conocido arquitecto e historiador de la arquitectura, pero sobre todo caricaturista, que es José María González Peridis.
En este escorial asturiano, como a él le gusta denominar este parador de Corias, evidentemente, además, la vinculación emocional, familiar del propio Peridis es más que evidente en esta gran reforma, ¿no? Se plantea esta reforma con una premisa clara, que suponía respetar y recuperar al máximo la estructura monástica original sin renunciar a las exigencias técnicas, normativas, funcionales propias de un establecimiento propio del siglo XXI. En este sentido, se conservaron las carpinterías originales, herrajes, suelos de castaño original y se integraron muy cuidadosamente en estas nuevas instalaciones, ¿no? También se realiza, como pueden ver en la imagen inferior, pues una excavación arqueológica que también, de la iglesia fundacional del siglo XI, que también se incorpora a ese recorrido, ¿no? Esta decisión supone, lógicamente, no solo una apuesta por la visibilidad del pasado, sino también una forma de enriquecer esa experiencia del huésped con una dimensión cultural y educativa, ¿no? La dimensión identitaria también fue un eje claro de este proyecto, ¿no? A partir de diversos estudios, ¿no?, de diseño interior que participó, ¿no? El propio Peridis decía que la obra fue para él un privilegio y un reto que le permitió conservar un monumento excepcional sin renunciar a la funcionalidad ni al confort contemporáneo. Es un ejemplo muy claro de que convivir con lo monumental y lo cotidiano, lo histórico, lo turístico, lo simbólico y lo utilitario. Evidentemente, la intervención en edificios históricos, como estamos viendo, plantea pues, uno de los desafíos más complejos y estimulantes también para los arquitectos contemporáneos, ya que se trata de operar sobre un tejido histórico que tiene una memoria, tiene un significado, tiene una vinculación. Hablaba Herbert pues, de cómo se resignifica un edificio que forma parte de un pasado muy reciente y muy doloroso de la historia de España, pero cómo la resignificación de esos edificios pueden cambiar la percepción que se tienen de ellos, ¿no? Evidentemente, la arquitectura contemporánea aplicada al caso de los paradores se enfrenta a un dilema fundamental, y es cómo intervenir en contextos cargados de una memoria sin traicionar su identidad. Este reto, desde luego, no se soluciona solo con la mera imitación, ¿no?, como, por ejemplo, pues, ocurrió en algunas de las intervenciones que se hacen en esos primeros años, en esos primeros paradores, ¿no? Que duda cabe que la arquitectura que hemos visto del parador de Gredos nos remite siempre a una especie de arquitectura que vuelve, esa tipología escurialense, ¿no?, que vuelve una y otra vez, ¿no? Pero, evidentemente, el reto que no es ni la imitación ni la ruptura, también por otra parte, sino la mediación crítica, ¿no? La idea de la lectura del espacio y la idea de hacer una invención responsable por parte de los arquitectos contemporáneos, ya que la protección no es solo una conservación material, sino también una activación funcional y simbólica de ese edificio, ¿no? Otra de las cuestiones que resulta fundamental, evidentemente, Diego, perdona, es ese reconocimiento, ¿no?, del valor patrimonial del edificio existente, lo que implica comprender la historia, la evolución tipológica, transformaciones y significados que se han ido acumulando. No solamente conservar por conservar, sino de identificar, esa es la labor realmente meritoria, ¿no?, de quienes trabajan y quienes se enfrentan a esos proyectos de conservación y de restauración en estos edificios, en estos espacios, ¿no? Porque, como digo, no es solo conservar por conservar, sino identificar los elementos esenciales de este carácter, ¿no? La Carta de Venecia, que mencionaba Diego, ya establecía la importancia de mantener la autenticidad material y formal, pero también de respetar el contexto social y cultural del inmueble, ¿no? Como, por ejemplo, en este parador de Corias que acabamos de ver, ¿no?, donde el respeto por la monumentalidad del monasterio se traduce en una intervención que no altera ni su escala ni su carácter sacro. También hay que tener en cuenta la legibilidad de las intervenciones, ¿no? Sí. Un principio, pasa a la siguiente, perdona. Un principio ampliamente compartido por la teoría contemporánea de la restauración es el de la legibilidad. Las nuevas intervenciones deben distinguirse claramente del original sin falsear la historia ni caer en la mímesis. Esta claridad no exige un contraste agresivo, pero sí una diferencia honesta.
en que evidentemente el visitante, quien se aloja o quien acude al parador, pues pueda reconocer lo que pertenece al pasado y lo que pertenece a una acción claramente reciente. El de Alcalá de Henares, que pueden ver aquí, evidentemente es uno de esos ejemplos, ¿no? Volúmenes contemporáneos de acero corten con pasarelas metálicas y cajas de vidrio que se insertan en ese antiguo colegio-convento sin un camuflaje evidente, permitiendo al visitante identificar pasado y presente. Otra de las cuestiones que se deben tener en cuenta, sin ninguna duda, es la reversibilidad y la mínima intervención, ¿no? El criterio de reversibilidad plantea que las intervenciones deben ser siempre, en la medida de lo posible, desmontables, no destructivas y respetuosas con la estructura original, lo que va a implicar utilizar sistemas de fijación no invasivos, preservar estructuras portantes y mantener la posibilidad de volver al edificio a su estado previo si en el futuro fuera necesario. El Parador de Cáceres, que pueden ver aquí, por ejemplo, que está ubicado en un palacio renacentista que incorpora elementos modernos, ascensores, baños, sistemas eléctricos, evidentemente, pues se resuelve precisamente con este tipo de técnicas reversibles. Otra de esas cuestiones fundamentales es la adecuación funcional, ¿no? Toda intervención en un edificio patrimonial debe responder a un programa funcional que le garantice uso y viabilidad futura. Sin uso, como decía al principio, no hay conservación posible, pero esta adecuación debe siempre realizarse respetando la estructura espacial, los accesos, la luz natural y los valores inmateriales del inmueble, ¿no? El Parador de Santo Estevo, aquí en sus pantallas, de Galicia, que está ubicado en un monasterio románico barroco, es un caso ejemplar de adaptación funcional. El proyecto de intervención distribuye habitaciones y zonas comunes respetando siempre las trazas claustrales, los accesos originales y la luz cenital de los patios, manteniendo ese carácter de recogimiento del conjunto. De nuevo, tornando a la ponencia de Herbert que destacaba, ¿no? Ya esa vinculación tan clara entre monasterios y la viabilidad de los proyectos de paradores. El diálogo con el contexto. El edificio histórico no existe en aislamiento. Siempre forma parte de un entorno urbano, rural, de un paisaje, ¿no? Que también es patrimonio. Por lo tanto, las intervenciones deben considerar paisaje, topografía, relaciones visuales. Hemos visto muchas fotografías donde esos miradores, ¿no? Esos espacios que te permiten, bueno, pues vislumbrar el mar, el terreno, el territorio, escala, tramas urbanas, ¿no? Una ampliación mal resuelta puede dañar tanto como una mala restauración, ¿no? El parador, aquí pueden ver el de Costa da Morte, que está diseñado por Gallego Reto y completado por Paredes Pedrosa. Se implanta en esta ladera maravillosa, con una sensibilidad, debo decir, extraordinaria hacia el paisaje atlántico, ¿no? Volúmenes fragmentados, que además se completan con una cubierta casi vegetal, donde materiales locales van a dialogar precisamente con esa topografía maravillosa, ¿no? Y no debemos olvidar tampoco, que duda cabe, ¿no? Esa creatividad crítica, ¿no? Ese respeto por el pasado que no implica ni sumisión por parte del arquitecto, que no deja de ser un artista, un creador, pero tampoco debe caer en esa reproducción acrítica. La arquitectura contemporánea tiene derecho a hablar con su propio lenguaje, siempre que lo haga desde el conocimiento, la empatía y la responsabilidad. Las mejores intervenciones en patrimonio no son las que desaparecen, sino las que prolongan ese sentido del edificio, ofreciendo nuevas lecturas. De nuevo, el Parador de San Marcos de León, ¿no? Es un ejemplo paradigmático de todo ello. Y, por último, sostenibilidad e innovación técnica, otra de las cuestiones que han aparecido a lo largo del día de hoy, ¿no? En el siglo XXI, todo proyecto arquitectónico debe incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. En el caso del patrimonio, evidentemente, esto implica una especial atención a la climatización, consumos eléctricos, aislamientos térmicos, acústicos y la gestión de los recursos hídricos. El Parador de Cádiz, que pueden ver aquí, reconstruido en clave contemporánea por Luis Collarte, ha sido pionero en incorporar tecnologías de eficiencia energética, sistemas de ventilación cruzada, control solar mediante lamas orientables y materiales con baja huella ecológica, lo que explica evidentemente que sea un proyecto que integra esa sostenibilidad y la contemporaneidad en un enclave urbano también privilegiado. Por último, ¿cuáles son las críticas que podríamos hacer? Es verdad que antes bromeábamos en la comida, yo creo que
que después de todo este curso dedicado a este espacio como paradores, yo creo que lo suyo sería sortear al menos un fin de semana, porque estaremos todos de acuerdo en que estamos todos encantados con estos espacios como ejemplo, efectivamente, de conservación arquitectónica, de arquitectura contemporánea, de coleccionismo, de conservación del patrimonio. Pero que duda cabe que también se plantean problemas y ciertos riesgos, ¿no?, sobre el tema, por ejemplo, de la museificación del patrimonio, ¿no? El problema de transformar monumentos en hoteles de lujo, de alguna manera, de un cierto poder adquisitivo, pues puede derivar en espacios que se perciben como escenografías, a veces vacías, espacios desvinculados de esos usos originales, ¿no? Y eso puede llevar a crear una pérdida del valor de uso de la dimensión cívica y cultural del patrimonio. Elitización dentro de ese acceso al patrimonio. Los paradores son de titularidad estatal, ¿no? Es un poquito de todos nosotros, hay que decir, ¿no? Pero su uso, evidentemente, está restringido, bueno, pues a un cierto poder adquisitivo. Eso corre el riesgo de dificultar el acceso a ese patrimonio rehabilitado, lo que puede generar también exclusión simbólica y desigualdad territorial. La tensión entre la conservación y la funcionalidad, ¿no? Las necesidades de un uso hotelero, climatización, baños, cocinas, circulación, accesibilidad, pues pueden entrar en conflicto con una integración en un edificio histórico y, evidentemente, eso corre el riesgo de crear alteraciones irreversibles en esa estructura o en la propia imagen del edificio si no se aplican con cierto criterio, ¿no?, y cuidado. Y las cuestiones de sostenibilidad energética, adaptación climática, ¿no?, porque muchos de esos edificios, aunque muchos de ellos tienen una construcción sólida o muros gruesos, etcétera, etcétera, pues no están, en realidad no están construidos con los estándares contemporáneos, ¿no? Siguiente. Gestión de flujos turísticos, ¿no? Evidentemente, el atractivo patrimonial de los paradores puede generar también una saturación de lugares frágiles o de pequeños municipios. Yo creo que hoy, además, a esto le podríamos añadir el riesgo de TikTok, Instagram, donde se producen estos descubrimientos casi cotidianos. El lugar más solitario donde uno puede contemplar el mejor amanecer y, bueno, ¿no? Y al día siguiente, pues aquello es, en fin, ¿no? Pero total, ¿no? En fin, entonces, todo ese tipo de cuestiones también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? La inadecuación de ciertos modelos arquitectónicos contemporáneos, ¿no? La mejor obra de los arquitectos, en un momento en el que todo lo que duda cabe que un arquitecto como artista y creador quiere imprimir el carácter en su proyecto, eso a veces entra en conflicto, lógicamente, con que hay veces que el mejor arquitecto es el que da un paso atrás para que hable la obra y no un proyecto donde está marcadamente su impronta, ¿no? Es decir, la idea de reconocer esto es de este arquitecto. No voy a dar nombres para que no se me enfade nadie, pero evidentemente esto es un tal, esto es un tal, esto es un tal, ¿no? Bueno, pues hay veces que es mucho mejor ese paso atrás para que hable el edificio y sobre todo que hable la historia en este tipo de edificios, ¿no? La diversificación de usos, ¿no? También en algunos casos los paradores podríamos decir que están infrautilizados fuera de además de esa actividad hotelera, ¿no? Se podrían utilizar para esos usos culturales, educativos, comunitarios, que por otro lado así evitarían ese desequilibrio social de ser lugares, evidentemente, de espacios para un tipo de turismo, ¿no? Con un nivel económico. Y intentar no caer en esa desvinculación con el tejido social y local. Esta mañana escuchábamos iniciativas muy interesantes precisamente para acercar, ¿no?, ese tejido social, ese comercio local, tradiciones populares, paisaje, en fin. Es decir, los paradores pueden servir para ello, ¿no? Y a veces también la dificultad de aplicar tecnologías digitales y museográficas contemporáneas en muchos de esos. O sea que estoy encantada, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, siguiente imagen, Diego, por favor. Ante todo esto, ante lo que hemos escuchado, ante lo que hemos planteado a lo largo del día de hoy, bueno, pues yo quería traer aquí una serie de preguntas que pueden formar parte de este debate.
o que pueden de alguna manera también hacerles reflexionar sobre lo que han estado escuchando, sobre lo que van a escuchar mañana en torno en este caso a la arquitectura contemporánea, ¿no? De cómo preguntarnos si la arquitectura contemporánea puede intervenir en edificios históricos sin asumir un papel subordinado ni excesivamente protagonista. ¿Con qué estrategias puede hacer el arquitecto contemporáneo ese diálogo, establecer ese diálogo entre lo nuevo y lo antiguo? ¿Hasta qué punto el modelo de paradores nacionales garantiza ese acceso democrático al patrimonio rehabilitado? ¿Qué medidas pueden tomarse para que esa experiencia patrimonial sea algo amplio, lo más amplio posible? ¿Son compatibles los estándares actuales de sostenibilidad energética con esa conservación rigurosa de monumentos históricos? ¿Qué técnicas podrían aplicarse? ¿Cómo pueden los paradores abrirse a otros usos culturales, educativos, sociales, sin perder esa identidad como espacios de hospitalidad, como ese uso hotelero? Y si ese modelo de paradores, teniendo en cuenta todos estos parámetros, por otro lado, el riesgo de museificar el patrimonio, de congelarlo, de desconectarlo de esas comunidades locales, ¿no? ¿Qué papel deben tener vecinos, artistas, instituciones culturales en esa activación contemporánea de estos espacios? Bueno, pues estas son las preguntas que a mí me han surgido a lo largo de esta sesión de hoy, de la preparación de esta pequeña intervención, y que, bueno, pues que espero que puedan ser motivo de debate, de intercambio de ideas hoy o en los días sucesivos. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a contestar todas las preguntas de Elena, porque además me parecen muy importantes, y yo creo que además la experiencia que estamos teniendo desde Tour España como titulares de estos edificios que hemos visto es una de las muchas, o son de las varias preguntas que nos estamos haciendo en parte con el proyecto que se financia con fondos europeos. El problema es que cuando se trabaja con fondos europeos es que tienen una fecha de finalización que no permite una larga reflexión, pero que en cambio sí nos va a permitir el trabajar en el conocimiento de los edificios para continuar con esa conservación otros 100 años y, sobre todo, nos abre la posibilidad a crear un espacio crítico de reflexión, que yo creo que también es muy importante. Vamos a ver si esto funciona, a ver qué te parece. Vale, pues entonces, lo siento, Diego, vas a tener que hacerme de amanuense. Bueno, mi presentación es muy corta porque yo creo que es importante que tengamos un cierto espacio de preguntas, respuestas y debate, con lo cual yo lo primero que voy a hacer es presentar Tour España, que parece que es algo desconocido porque la imagen de paradores es omnipresente. Así que yo, encantada de la red de paradores, pero también tengo que presentar a quien represento, que es Tour España. Luego voy a explicar muy brevemente qué es el proyecto que estamos llevando a cabo con los fondos europeos y luego voy a poner ejemplos. Lo que me ha encantado es que tanto los paradores de Herbert como los paradores de Diego todos son míos. En el sentido de que son míos, en el sentido de que están todos dentro de mi proyecto, porque son todos históricos, y algunos o casi todos de los que ha presentado Elena. Si pasas, por favor, bueno, Tour España. Tour España en realidad es el heredero o la heredera de todas estas comisiones regias nacionales, etcétera, 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 que empiezan a tener una gestión estatal del turismo. Y lo empiezan a tener en parte porque se dan cuenta que es la manera más fácil de tener dinero o dinero extranjero en España. Es una estupenda y rapidísima manera de tener moneda extranjera con mayor valor que las pesetas o los reales de este momento. Pero bueno, lo importante es que no pasa, déjalo que está muy bien que se quede. Bien. ¿Qué es el plan que estamos llevando a cabo? Bueno, pues es un proyecto que tiene dos patas. Por un lado, las actuaciones de conservación y puesta en valor en 39 edificios históricos, o sea, bienes de interés cultural. Y luego tenemos una segunda pata que son los planes directores de conservación, que son solo 50 edificios. Es decir, en total
estamos trabajando en estos 50 edificios, algunos de ellos, 39 de ellos, con obras. Solo estamos manejando 100 millones de euros, que empezó en el 2022 y que tenemos que tener perfectamente acabados en junio de 2026. O sea, dentro de un año. Yo cada vez que lo pienso me desmayo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Tour España lo que ha hecho ha sido hacer un encargo al medio propio Segipsa, que tenemos un equipo de gente, además de la colaboración de los técnicos de paradores, que nos están permitiendo ir más o menos a ritmo. ¿En qué nos encargamos de hacer? Bueno, lo que no hacemos es intervenir en zonas de habitación, en zonas de cocinas, etcétera, y nos estamos concentrando en las zonas más históricas. Más históricas significa murallas, fachadas, atrios, etcétera. Además de, no me lo pases que te veo, de iluminación monumental, que era una de las asignaturas pendientes en estos edificios, además con criterios de eficacia y eficiencia energética, y paisajismo con criterios de sostenibilidad. Con lo cual, al final, nos estamos encontrando que en parte estamos ayudando a esa puesta al día que estaba comentando Elena, pero también en la ampliación de zonas de visita pública, porque había algunos edificios que tenían parte que no se usaba y esa no uso se está ampliando para visita pública. Bien, siguiente, sí, gracias. Bueno, algunos ejemplos. Y aquí voy a hacer otra visión distinta. Estamos trabajando en Alcañiz, en toda la parte que no es parador y que nos hemos encontrado un edificio del siglo XVI con una de las mejores bóvedas estucadas del Renacimiento español, con una serie de pinturas murales que estamos restaurando y que se van a musealizar o como queráis. Estamos trabajando en las murallas que rodean al Parador de Tortosa, porque el Parador de Tortosa es moderno, pero las murallas son las antiguas y quizás sean hasta de origen romano. Y por último, un ejemplo de ahora mismo de las primeras pruebas de iluminación monumental del Castillo de Alarcón, que no tenía iluminación monumental. Y que, bueno, podéis ver un ejemplo. En realidad lo que estamos haciendo son ejemplos de sostenibilidad, porque con los fondos europeos tenemos que cumplir una serie de criterios de sostenibilidad y economía circular. Hemos explicado esta mañana el ejemplo de Jarandilla, eficiencia y eficacia energética tanto de las iluminaciones como de cualquier instalación que pongamos. Y por último, criterios de Starlight. ¿Qué son los criterios de Starlight? Los criterios de Starlight son los criterios que hacen que la iluminación o la contaminación lumínica no vaya hacia el cielo y permita las observaciones astronómicas. Este es un ejemplo. Si se ven, a partir de la última nivel de las almenas del Castillo de Alarcón casi no hay iluminación. Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo, Úbeda. Hemos coincidido, pero los míos están limpios, no los vuestros. Es decir, lo que tienen aquí es la mitad de la fachada de Úbeda limpia y la mitad por limpiar. Esta es una de las cosas y ahora, en breve, se acaba la obra a finales de julio. Es una obra pues muy importante, de unos 800.000 euros, con un proyecto de Isabel Betsue y su equipo de arquitectos, que es una de las mejores arquitectas de patrimonio de Andalucía, y ha sido 8 meses de obra. ¿Qué es importante? Lo que nos hemos encontrado es que la fachada estaba embarrada, no sucia, embarrada. Alguien le había puesto un pequeño barro así líquido a la italiana, que lo que había hecho ha sido enfoscar toda la fachada. Cuando hemos quitado todo ese enfoscado nos hemos encontrado que estaba sucia y hemos tenido que aplicar más criterios de restauración que lo que habíamos pensado. El siguiente ejemplo es Oropesa. Yo aquí no me voy a concentrar tanto en la fachada, en la patio de armas, como en la conservación de fachadas. Dale, que hay una animación, como no solo en la conservación de fachadas, sino también en el hallazgo de la alberca, que hacía de fuente para todas esas fuentes. Es una alberca del 16 que la hemos encontrado enterita y con su suelo original. Y no solo eso, sino que además, pasa por favor, en la fachada norte, que es en la fachada norte y este, lo que vamos a utilizar son los mechinales, que son los huecos de las vigas de madera, para crear una serie de nidos para distintas aves que obligatoriamente medio ambiente nos obliga.
Es una manera de unir esfuerzos a nivel medioambiental, sostenibilidad medioambiental, pero también sostenibilidad del propio edificio, porque si no pasas estos criterios medioambientales y de patrimonio histórico, no te dejan hacer la obra, así que hay que adaptarse. Un ejemplo estupendo de un próximo parador que se va a unir a la obra y es el parador de Veruela, que en el monasterio cisterciense de Santa María. Uno de los mejores, si no el único, corrígeme Herbert, que tú te lo conoces mejor, de monasterio amurallado. Gracias a esa muralla el monasterio no se incendió en el incendio de hace 2 años, porque la muralla sirvió para proteger el monasterio. En realidad la muralla no se hacía para proteger de incendios, pero en este caso se utiliza igual. Bueno, lo que es importante es que aquí lo que nosotros estamos interviniendo es sobre todo a nivel paisajístico. A nivel paisajístico, pues ponla esta para que vean la diferencia. Este es el monasterio hace 1 año. Cuando ya estaban acabados, los jardines se habían dejado de mantener y entonces, porque todavía no estaba como parador, estaba cerrado y entonces se ha angostado, se ha secado todo. Lo que se propone con los fondos europeos es crear un jardín adecuado al momento climático en el que estamos, con la recuperación de plantas que ya sabíamos que estaban anteriormente, porque tenemos el plano de los jardines históricos, con un jardín de hierbas aromáticas que se pueda utilizar en la cocina del parador, etcétera, etcétera. Pero además recuperamos las acequias, y recuperamos las acequias y el pozo, con lo cual también hacemos una importante utilización de un recurso hídrico, que estaba y que nadie se lo estaba utilizando en la zona del parador. Y el último ejemplo, creo, es el de Chinchón, porque creo que el viernes vais a ir a visitarlo. En Chinchón lo que se ha hecho ha sido sobre todo un proyecto de paisajismo, porque tenía una serie de jardines y huertas del antiguo monasterio. Pero además lo que se ha hecho también es un proyecto de conservación, más que de conservación, de iluminación, actualizando a criterios de eficacia y eficiencia energética, pero también a criterios de iluminación monumental, los jardines. Así que yo os voy a agradecer que hagáis una visión crítica de las relaciones visuales, de cómo están colocados los bancos y las iluminaciones para ver cómo funcionan. Y por último, los planes directores. Los planes directores yo creo que es una herramienta, ya Belén Roldán esta mañana nos ha enseñado el plan director del Parador de Santiago, que ha sido el primero, pero ahora tenemos en redacción 50 más, que yo creo que es fundamental porque nos va a permitir conocer el edificio y su entorno desde todos los puntos de vista, contexto histórico, contexto medioambiental, contexto patrimonial, contexto social. Se documenta su historia, sus materiales, sus etapas constructivas, se hacen estudios de esa accesibilidad sabiendo lo difícil que puede ser en algunos casos, se planifican las actuaciones de manera que se pueda hacer una mejor gestión presupuestaria a lo largo del tiempo y que permitan sobre todo su sostenibilidad a otros 100 años. Y por último, además de dar las gracias, quiero poneros 2 links. Por un lado, al Spain Info para que veáis la última campaña de Think You Know Spain, Think Again, en donde está muy bien porque vais a ver cómo se utilizan los paradores y sobre todo esos paradores en sitios remotos. Y también que si queréis tener más información sobre el proyecto que estamos haciendo, tenéis la página web de Tour Spain, en donde Conservación Patrimonio Cultural, ahí solemos colgar cómo están yendo los proyectos. Muchas gracias.